tema número 7, niveles y tipos de investigación. Empecemos con los tipos de investigación. Miren, existen diversos tipos de investigación. Puede aplicarse 1, 2, 3 o más tipos a la vez, entendiéndose que ellos se aplican en función a las características que vaya a tener el trabajo de investigación, sea tesis, trabajo dirigido, proyecto de grado, monografía, entre otros. Entonces, es importante conocer en detalle cada uno de los tipos de investigación. Por ejemplo, según la ubicación de los hechos en el tiempo, las investigaciones pueden ser retrospectivas o prospectivas. Investigación retrospectiva. ¿En qué consiste? Este tipo de investigación se utiliza en toda ocasión en la que el investigador requiere analizar el comportamiento que han tenido las variables de estudio en el pasado, aunque éstas continúan teniendo el mismo comportamiento presente y futuro. Para poder facilitar ello, por lo general, las investigaciones retrospectivas se basan en datos secundarios. Un minuto. Mil disculpas. De acuerdo. Veamos. Entonces, para poder explicarlo de mejor manera, las investigaciones retrospectivas, por lo general, se basan en datos secundarios, porque son investigaciones con datos del pasado. Fíjense, registran la información sobre hechos ocurridos con anterioridad al diseño del estudio, y el registro continúa según los hechos. Veamos algún ejemplo para poder entender. Ejemplo, la contaminación hídrica del lago Titicaca en el periodo 1990-2019. Como podemos observar, este trabajo de investigación analiza la contaminación que ha sufrido el lago Titicaca durante los últimos 30 años de análisis determinados. Aunque la contaminación como tal, variable de análisis, método analítico, continúa produciéndose por efectos del consumismo y continuará mientras no se utilicen otros sistemas de turismo sostenible. Veamos ahora la investigación prospectiva. Las investigaciones prospectivas, este tipo de investigación se utiliza para realizar estudios de actualidad, registrándose los hechos conforme van sucediendo, a medida que van sucediendo, los fenómenos que se desean analizar. Podríamos compararlos con datos primarios. Registran la información según van ocurriendo los fenómenos. Ejemplo. A ver, los avasallamientos a la tierra, reivindicación de derechos o legitimización de la ilegalidad. Si nosotros realizamos este tipo de trabajos, constituye un trabajo de investigación que muestra cómo se produce la invasión de tierras y territorios, analizando el problema actual en plena evolución y que describe situaciones diversas en el día a día, constituyéndose hechos importantes que se registran para el análisis, método analítico, desglosar un todo en sus partes.
Estimados colegas, tienen la palabra. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario sobre este tipo de investigación, según la ubicación de los hechos en el tiempo. Colega, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Walter. A ver, quiero un poquito discrepar en algo, ¿no, colega? Cuando nosotros mezclamos, por ejemplo, en un tema de principios para demostrar algo, tenemos que seguir un método, digamos, ¿no? O sea, y ese método, digamos, si son varios métodos, nos vamos a perder. Estimo que eso tiene que ser, en el mejor de los casos, yo creo el método más conocido que yo entiendo es, digamos, el método deductivo e inductivo. En el tema de inductivo, por ejemplo, sería, por ejemplo, la parte contable. O sea, primero hago las transacciones operacionales, etcétera, y hasta llegar a un estados financieros, digamos, ¿no? Ese sería un método inductivo. Ahora, el método deductivo también se puede analizar en ese tema, pero de lo general partiendo a lo particular. Sin embargo, a mí ya me ha votado que la empresa ya está perdiendo, en los estados financieros está perdiendo. Entonces yo tengo que analizar en qué lugar he fallado, que los trabajadores o es que los márgenes es muy poco, qué sé yo, ¿no? Pero entonces estuviéramos en un tema de dos análisis inductivo precisamente para llegar a lo general por ese tema. Y ahora el método deductivo precisamente para, podemos decir, por ejemplo, para inferir ciertos elementos para poder cambiar, digamos, para continuar, para que siga viviendo la empresa, ¿no? Eso puede ser un tema. Ahora, el otro tema que quiero preguntarle de fondo es cuando nosotros analizamos el método retrospectivo, estamos viendo en un tema de que son hechos que se han realizado. Como les decía en el tema del accidente, ya ha ocurrido el accidente. Ahora, mi hipótesis es, por tema de alcoholismo, ha ocurrido, eso es mi hipótesis. Entonces, eso puedo demostrar porque eso ha ocurrido, eso, ¿no es cierto? El otro caso, no tanto así, por ejemplo, cuando una empresa está mal, por ejemplo, ya resulta que yo hago una estrategia, tengo que ver para dar una solución, para alcanzar el objetivo con una estrategia, pero son proyectos, o sea, eso ya es, sabe Dios si ocurrirá o no ocurrirá. ¿Cómo puedo demostrar eso, colega? Eso es es más al fondo, digamos, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Mire, sobre la primera parte, deductivo, inductivo, el ejemplo que nos has planteado está muy bien. Análisis de estados financieros para el planteamiento del problema. Miren, en ese subtítulo denominado planteamiento y formulación del problema, se puede aplicar o el método deductivo o el método inductivo. De la manera en que nos has planteado, era el método inductivo en la primera parte, porque primero tomamos en cuenta los hechos, registro del libro diario, libro mayor, hasta la consolidación de los estados financieros, ¿no? Y en función de ello poder identificar algunos síntomas, causas, riesgos y todo lo demás. Entonces, también se puede aplicar el inductivo en el planteamiento del problema, o deductivo o inductivo. Se puede. Mucho depende de la experiencia del investigador. Por otro lado, sobre cómo demostrar la hipótesis. La demostración de hipótesis y planteamiento de los objetivos, más que en función del método, está en función del nivel de investigación. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una investigación exploratoria, por lo general no se demuestran hipótesis, por lo general, ¿no? Sí podemos plantear una hipótesis, por lo general no se demuestra. Entonces, les pido por favor, lleguemos a los niveles de investigación y unimos todo esto. ¿Sí? Muchas gracias. A ver, Licenciado, sí, lo estimado siguiente, Johnny, tienes la palabra. nuevamente voy a decir, yo creo que depende del planteamiento que nos hagamos, ¿sí? Usted inicia con retrospectivas versus prospectivas. Yo en este caso lo tomo más como ya determinar, eh, hacer un trabajo teórico, voy a analizar lo que está dicho en teorías, y como este caso específico del lago es un trabajo histórico. Entonces, para eso, ¿a qué tengo que remitirme? ¿A qué tipo de estudio? Al prospectivo, diré al retrospectivo, hacer mi análisis, ¿sí? En cambio, para el prospectivo,
yo tengo ya, inmediatamente me remito, o sea, ya con el tema determinado mi problema y la hipótesis, porque una vez que haga la hipótesis recién voy a hacer mi metodología, voy a establecer cómo yo voy a alcanzar los objetivos de este mi tema planteado. Entonces me voy a remitir inmediatamente a un trabajo empírico, porque voy a yo a generar datos primarios que no hay, porque si hubiera, ya estoy entrando en los retrospectivos, ¿verdad? O sea, Así lo es. prospectivo, y hacer un trabajo al mismo tiempo analítico. Entonces, mire usted, lo planteé inicialmente como la retrospectiva que está llevando a hacer un trabajo histórico, teórico desde mi punto de vista, ¿verdad? Y toma inicio lo prospectivo para determinar qué trabajos en adelante va a llevar y a partir de ello va a obtener una información empírica. Entonces yo, reitero, yo hago mi planteamiento al revés, en función al tema, la hipótesis, y digo, esto es para mí un trabajo teórico o histórico, y lo prospectivo va a ser lo empírico. Sí, o sea, recién me estoy remitiendo en este caso a los términos de prospectivo y retrospectivo. Gracias. Muchas gracias. Evidentemente, otra forma de dividir o clasificar nuestros trabajos de investigación es entre investigación básica e investigación aplicada. La investigación básica, también denominada como investigación teórica. Ahora, y eso depende del nivel de investigación, justamente es importante llegar a ello. Y vamos a ver en qué nivel de investigación se aplica el tipo y el método de investigación. Sobre los tipos, pueden ser o retrospectivos o prospectivos. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta la ubicación de los hechos en el tiempo. Los hechos. Ahora vean. Licenciado, Sí, consulta, perdón. estimada Jenny, tienes la palabra. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes y buenas tardes, colegas. Licenciado, este trabajo de investigación sería retrospectivo, evaluación física financiera del programa de electrificación para vivir con dignidad entre 2009 a 2019. Sería retrospectiva, ¿verdad? Evidentemente es retrospectiva, porque estamos evaluando datos secundarios, datos del pasado. Gracias, Lic. Muchas gracias por el ejemplo. A ver, el mismo trabajo que nos ha planteado le podemos dar un enfoque prospectivo. ¿Cómo? Si nosotros aplicamos un cuestionario actual para poder ver el nivel de satisfacción con respecto al servicio. ¿Nos damos cuenta? Se podría también. Según el periodo y la secuencia del estudio. Las investigaciones pueden ser, también lo han mencionado, estimados colegas, hace una semana, transversales o longitudinales. Veamos. Las investigaciones transversales estudian las variables simultáneamente en un determinado momento, en un mismo periodo de tiempo. El tiempo no es considerado como un factor determinante para el estudio. En las investigaciones transversales, estudian las variables simultáneamente en un determinado momento. El tiempo no es un factor determinante. Transversal. Veamos un ejemplo. La miseria económica que genera el COVID en la ciudad del Alto. En este tipo de estudio no interesa el tiempo, sino el impacto socioeconómico ocasionado por la pandemia. ¿Se dan cuenta? En un solo periodo de tiempo. Ahora, veamos las investigaciones longitudinales. Estudian uno o más variables a lo largo de diferentes periodos de tiempo. Las mismas varían según el problema investigado. En este tipo de investigación, el tiempo es importante porque participa en la relación causa-efecto o porque el comportamiento de las variables se mide en un determinado periodo. Miren, veamos un ejemplo. Análisis
del déficit fiscal y su impacto en la economía nacional en el periodo 2010-2020. Es una investigación longitudinal porque toma en cuenta diferentes periodos de tiempo. Como se puede observar, en el caso de una investigación longitudinal, se determina el periodo de tiempo para el análisis. El déficit fiscal se constituye en la causa que origina el problema de la brecha generada en la economía de nuestro país durante el periodo 2010-2020, que es el efecto. ¿No? Esa es otra clasificación. Según el propósito del estudio, las investigaciones pueden ser puras o aplicadas. Miren, las investigaciones puras también son denominadas como investigación básica, fundamental, teórica o dogmática. Son considerados como trabajos de investigación teóricos, focalizados en la recopilación documental, libros u otras fuentes secundarias, en lo que el investigador procede a su tratamiento teórico, en el sentido de que su objeto de estudio trata sobre una teoría, y lo que pretende es profundizar a través de la documentación al descubrimiento de elementos que puedan contribuir a nuevos aportes. Investigación teórica, por ejemplo, causas que determinan la pérdida de calidad de la cartera bancaria en el sistema financiero nacional. Este trabajo de investigación analiza datos estadísticos referidos al comportamiento y evolución de la cartera, activos, mora, evolución de la mora en un periodo de tiempo determinado, determinando las causas y consecuencias, aunque este estudio no vaya a ser aplicado en la práctica, debido a que no presenta una propuesta de solución para el problema planteado. Repito, no presenta una propuesta de solución para el problema planteado. Por tanto, es una investigación teórica. ¿Cuándo va a ser aplicada? Denominada también constructivista o utilitarias. Son investigaciones cuyo propósito fundamental es proporcionar soluciones a los problemas prácticos y que solo indirectamente se interesan en la obtención de un nuevo conocimiento. Son investigaciones que proporcionan soluciones prácticas a problemas específicos y predeterminados. Por lo general, podemos afirmar que toda investigación aplicada depende de la investigación pura, porque requiere un marco teórico. Siempre el primer paso es una investigación teórica pura y en función de la aplicación y la solución del problema, vamos a tener la investigación aplicada. El marco teórico sería la investigación pura y la investigación aplicada es la solución del problema. Estimados colegas, tienen la palabra. No sé si tienen alguna... el ejemplo, perdón, me olvidaba. El ejemplo, medidas para mitigar el impacto ambiental que generan las empresas mineras. Este estudio es práctico, es aplicado y de aplicación utilitaria porque sus recomendaciones generan acciones que permiten el desarrollo del control ambiental como medida preventiva. Miren, estamos proponiendo una solución al problema de investigación. Colegas, tienen la palabra. Acá, precisamente, quisiera generar un punto de inflexión, o más que de inflexión, sino es un punto de discernimiento, en que este trabajo tiene tinte de proyecto de investigación. No proyecto de investigación, sino proyecto de grado. Proyecto de grado, ¿sí? Ya hay personas que afirman, dicen que no,
Porque si esto lo has planteado inicialmente como un tema desde otro punto de vista, ¿verdad? De la teoría pura, de la investigación pura, entonces esto se está generando para ser aplicado. Entonces yo ahí, ¿qué se llama? Busco establecer un punto de inflexión en el que esto se quede directamente como un trabajo más de investigación, pero que en lo posterior se va a comprobar si evidentemente tiene sus efectos. O sea, dejarlo aquí con el planteamiento de un proyecto, decir, esto va a pasar, esto va a pasar. Pero ahí se queda colgado, ¿verdad? Colgado. ¿En qué sentido colgado? Y se hace la pregunta, porque no van con todo el planteamiento completo, no van. Lo dejan ahí colgado y no dicen, pero tienen que hacer arrancar, o sea, establecer un modelo, si mediante una simulación de modelo, hacer arrancar y ya, hasta inclusive se vuelve hasta, esos planteamientos se vuelven pues hasta hipotéticos. Y en adelante van a demostrar su impacto, o ha sido de mitigación, ha sido de solución total. ¿Cómo ha sido? Va a invitar eso automáticamente a otro trabajo de investigación. Entonces, aquí hay, que se llama el gran problema es de que señalan, pero no lo dicen después cómo se va a desarrollar. Porque cómo se va a desarrollar es que después, ya posteriormente, aplicando ya, llevando al terreno ese proyecto. Entonces ahí se genera, evidentemente se han generado de acuerdo a estos resultados y lo que hemos planteado se vuelve nuevamente, se queda en el aspecto hipotético. Sí, entonces ahí hay una cuestión de confusión. Entonces ahí quisiera que usted le ponga el acento en las IES, por favor. Gracias. Muchas gracias. Evidentemente, existe una gran brecha entre investigación pura o teórica y una investigación aplicada o utilitaria. Lo ideal para que una investigación sea aplicada o utilitaria es poder solucionar el problema, es decir, presentar a la empresa, que la empresa lo implemente, que nosotros realicemos una medida de eficiencia y cumplimiento de objetivos, si nuestra propuesta evidentemente ha solucionado el problema o no. Esa sería una investigación aplicada o utilitaria. Sin embargo, tenemos que ser realistas. En nuestra universidad, nuestras empresas, a lo más que llegamos es a proponer y no se aplica. Entonces no llegaría a ser aplicada, tendría que ser teórica. Entonces, para poder solucionar esa brecha, porque nosotros no podemos obligar a la empresa a aplicar esa propuesta. Si sería así, tendríamos varios estudiantes de nuestras carreras que que se probarían porque no lo han aplicado. No se ha demostrado si evidentemente se ha cumplido o no los objetivos. Para poder solucionar esa brecha, una de las alternativas, estimado Johnny, lo has planteado, es poder implementar algún modelo de simulación de escenarios. Escenario pesimista, optimista, ¿qué va a suceder con nuestra propuesta en el mejor de los casos o qué es lo peor que le puede pasar a la empresa? Un pequeño modelo de simulación, un pequeño modelo de optimización para poder acercarnos a la aplicación. ¿Nos damos cuenta? En la Universidad Técnica de Oruro, de la misma manera. Tipo de investigación teórica aplicada. Teórica, por el marco teórico, revisamos conceptos, teorías relacionadas con el tema de investigación. Aplicada porque proponemos soluciones al problema planteado. Sin embargo, no es aplicada al 100% el proponer. Deberíamos de tener una medida de eficiencia. Y para poder aplicarlo mínimamente, lo recomendable es un pequeño modelo de simulación con un escenario pesimista y un escenario optimista. Y podríamos subsanar ello, porque no podemos obligar a las empresas a que cumplan nuestra propuesta al 100%. Muchas gracias por la pregunta, estimado John. Ahora, para avanzar un poquito más,
Colega, 7.2. cuando decimos puras, no es precisamente a un tema de ingeniería, ellos son los que manejan los datos mucho más rigurosos porque hay una lógica que que ellos fácilmente pueden demostrar, por ejemplo, los ingenieros agrónomos, los ingenieros medio y ahí pueden demostrar porque definitivamente hay datos y se puede demostrar así. En tanto que en las ciencias sociales tiene que ser un tema aplicado, ¿no? Porque es muy variable una sociedad boliviana a una sociedad chilena, peruana, por ejemplo, o sea, no, las conductas son diferentes, digamos, ¿no? Muchas gracias, estimado Walter. Miren, si nosotros hablamos de investigación aplicada, se tiene que tomar en cuenta que no existe investigación aplicada sin la investigación teórica o pura, porque la investigación teórica o pura es el marco teórico, es el marco teórico. Y si nosotros solucionamos el problema con la ayuda de ese marco teórico y nuestros datos, es una investigación aplicada. Es decir, es avanzar un pasito más en la profundidad de nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a tratar de complementar un poco más esto con los niveles de investigación. Licenciado, quisiera aportar algo, una experiencia que he tenido. Por favor, muchas Porque gracias. usted dice toda la razón, porque no podemos nosotros aislarnos y encajonarnos en lo puro y en lo aplicado, ¿verdad? Pero hay instituciones, tuve la oportunidad de trabajar en la EMI por 2 semestres y ahí había un equipo que planteaba, no, aquí tiene que ser pura investigación aplicada, nada de básico. O sea, no hacen crecer la ciencia en ahí. Yo le he preguntado, a ver, vamos a hablar en otro momento, no es su salida, ¿verdad? Pero es que tenemos que hacer crecer ciencia, ¿verdad? Entonces no hay esa separación, no hay esa división. Nosotros somos tales, tales. Gracias. Muchas gracias por el aporte, evidentemente. A veces existen esas confusiones por los conceptos y definiciones. En metodología existen varias contradicciones. Miren, para poder aclarar algo más. Alcances o niveles del proceso de investigación. 7.2. Según muchos autores, la mayoría de los autores de metodología de la investigación, no se debe considerar los alcances, niveles, como tipos de investigación. Son diferentes. Se complementan, no son iguales. Es decir, para nosotros, alcance de investigación es lo mismo que nivel de investigación. Sin embargo, todo esto es diferente de tipo de investigación. Muchos nos confunden con ello. No es lo mismo. Veamos por qué. En la práctica, cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de estos alcances de investigación. Los niveles de investigación que nosotros vamos a analizar en esta clase son 6. Existen autores que nos dicen que son 7, 8. Otros autores que nos dicen que son 4 niveles. Por ejemplo, Roberto Fernández, Roberto Sampieri, nos dice que son 4 niveles. ¿De acuerdo? Otros nos dicen 3. Nosotros vamos a trabajar con 6 niveles de investigación. El exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. Vamos a comenzar desde el nivel más básico, el nivel de investigación exploratoria. Veamos. Se plantean cuando no existe un cuerpo teórico abundante que ilumine el estudio de un fenómeno observado y los resultados que se obtengan sean un aporte al reconocimiento e identificación del problema. Por lo general, este tipo de trabajos de investigación nos permiten identificar los problemas de investigación, reconocer el problema. No hay preguntas que conduzcan a problemas precisos. Se exploran áreas problemáticas.
Se trata de una descripción y análisis teórica, por lo que no se requiere de manejo estadístico. En el estudio exploratorio no se maneja la estadística. Lo más que se hace es aritmética. Los estudios exploratorios, en la mayoría de los casos, no puedo decir en el 100%, en la mayoría de los casos no tienen hipótesis, porque no pueden presuponer algo que apenas estamos empezando a conocer. Su función precisamente es generar la hipótesis. Gracias a los estudios exploratorios podemos generar hipótesis. Entonces, miren, colegas, el gráfico. Algo que diferencia a un estudio exploratorio, nivel exploratorio de todo lo demás, es el enfoque de investigación. Los que tienen nivel exploratorio son cualitativos y todo lo demás son cuantitativos. Esa es una diferencia importante entre lo exploratorio y todo lo demás. Según los enfoques de investigación científica, se dividen en cuantitativa y cualitativa. El nivel exploratorio corresponde al enfoque cualitativo. Ahí está, cualitativo. Se plantea cuando se observa un fenómeno que debe ser analizado. Por tanto, es fenomenológico. Su función es el reconocimiento e identificación de problemas. Desestima la estadística y modelos matemáticos. Se opone al estudio cuantitativo de los hechos. Por tanto, es hermenéutico. Se trata de una investigación cualitativa. El razonamiento es carente de procesos estadísticos. Puede haber o no mediciones. Lo que nunca existirá es el análisis estadístico. Es decir, no vamos a calcular media, desviación estándar, frecuencias absolutas, frecuencias relativas. Por ejemplo, identificación del síndrome de diabetes en una persona. Identificación del nivel de motivación de los trabajadores de la empresa XYZ. Miren, solo voy a identificar. ¿Están motivados o no están motivados? No voy a cuantificar, no voy a decir cuántos son, no, simplemente identificar. Y para ello puedo utilizar las entrevistas en profundidad. Se llega a una conclusión de sano o enfermo. ¿Está motivado? No está motivado. Sin utilizar herramientas estadísticas. Un estudio exploratorio se usa cuando un tema de investigación ha sido escasamente estudiado. Existen muchas dudas de él y no se ha abordado antes. Los estudios exploratorios parten de un tema de investigación general, el cual no ha sido profundizado, no existe mucha información. El método de sistematización de la obtención de la información puede ser a partir de la observación directa o indirecta. Implica, por lo general, una amplia revisión de la literatura que existe, de la poca o reducida literatura que existe. Esos son los estudios exploratorios. ¿Alguna consulta que tengan, colegas? Colega, ¿una monografía entonces sería exploratorio? Dependiendo del enfoque. Dependiendo del enfoque. Si el tema es novedoso, no existe mucha información, no se ha utilizado estadística, es exploratorio. Si se utiliza estadística, deja de ser exploratorio y sube un nivel más. ¿Pero entiende que es monografía o no se entiende? Sí. Existen monografías que son exploratorias. También existen monografías que son descriptivas. Existen monografías descriptivas. ¿De acuerdo? Entonces la monografía o puede ser exploratoria o descriptiva. Licenciado, nuevamente acá. Aquí también habría que hablar de un punto de inflexión entre lo exploratorio y lo descriptivo. Porque hay trabajos descriptivos también que no se demuestran hipótesis, se limitan a la descripción. Y evidentemente, en el exploratorio, quizás alguna vez empleemos la aritmética. En cambio, lo descriptivo empieza desde la aritmética y se llegan a
utilizar algunos parámetros de la estadística descriptiva. Si yo, en vez de decir, he encontrado allá en un trabajo inclusive exploratorio, he encontrado 1000, ¿qué se llama? 1000 indígenas con cierto rasgo. Entonces ahí puedo entrar yo a lo descriptivo ya ingeniándome un poco y puedo ahí aplicar, ¿qué se llama? Algo ya de estadística descriptiva y ahí indicar con promedios, ¿sí? Que tienen una media de tantos, pero no está profundizado. Sí, yo hasta lo descriptivo no es evidentemente una regla que lo descriptivo no se pueda demostrar. Se demuestra una hipótesis, pero no en ese sentido estricto en el cual se aplican los trabajos con estadísticas inferenciales, ¿verdad? Entonces, aquí también me cabe el término de la relatividad, o sea, no ser tan estrictos en darle esa distinción así, con muchas reglas, por decir, porque de aquí en adelante es un punto de inflexión que ya después se va a volver un trabajo netamente diferencial. Gracias. Muchas gracias por la participación. Evidentemente, el objetivo de esto es dar a conocer algunas diferencias fundamentales que nos permitan ver la diferencia entre un trabajo y otro trabajo. A veces a mí se me acercan algunos universitarios y me dicen, licenciado, por favor, ayúdeme, ¿qué modelo econométrico puedo utilizar? ¿O qué método de optimación me sugiere? ¿O un modelo de simulación para solucionar este problema? Yo le digo, muy bien. Sin embargo, necesito que primero me des a conocer de qué nivel es tu trabajo de investigación. Exploratorio, descriptivo, porque en función del nivel también tenemos los métodos, las técnicas y las herramientas, y muchos no conocen los niveles. Y para poder conocer los niveles, necesitamos ver algún grado de diferenciación. La principal diferencia entre lo exploratorio y todo lo demás, el exploratorio es cualitativo y todo lo demás cuantitativo. El exploratorio utiliza aritmética, por lo general no utiliza estadística. ¿Por qué? Porque en el exploratorio, en la mayoría de los casos se habla de un solo objeto de estudio. Por ejemplo, podríamos decir un paciente. Y de un paciente no puedo sacar su promedio, su media, su desviación estándar. En el descriptivo se habla de un conjunto de pacientes. ¿Nos damos cuenta? Entonces, podemos diferenciarlo de esa manera. Para poder entender un poco. Sí, tienen la palabra. Licenciado, más antes de irnos, tal vez para aclarar, ¿no? Monografía entiendo que es solamente recopilación de datos, entonces, si es recopilación no se necesita, digamos, cálculos, tal vez muestras, sacar muestras, ni más, digamos, ¿no? Entonces, esa parte quisiera que nos aclare, o que me aclare. Muchas gracias. En el descriptivo, les doy a conocer, en el descriptivo no necesariamente se saca muestra, población o muestra no necesariamente. Sí podemos calcular una media, un promedio, una desviación estándar, o sea, está relacionado también con la estadística descriptiva, aunque no al 100%. A ver, les explico y vamos a ver la diferencia. La investigación de nivel, un nivel más arribita, que es un nivel descriptivo, la hipótesis descriptiva proponen o describen el valor de las variables. Por lo general, se trabaja una variable, de una en una. Esta variable, la otra variable, de una en una sola variable. Ejemplo, yo puedo afirmar lo siguiente. Por lo menos el 70% de los estudiantes aprobarán el diplomado. Fíjense, una variable. Ya estoy hablando de proporciones. ¿Cuántos? ¿Nos damos cuenta? Entonces, algo fundamental que diferencia al descriptivo y exploratorio de todo lo demás es lo siguiente. Todos los estudios buscan validez interna. Todos, el exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, validez interna. Sin embargo, no todos los estudios buscan validez externa. Los niveles exploratorio y descriptivo solo tienen validez interna, no tienen validez externa. Es lo que lo diferencia.
Me dirán, ¿qué significa validez interna y qué significa validez externa? Validez interna significa que las conclusiones de nuestro trabajo de investigación son válidas solamente en la población en la que he estudiado. Nada más, solo para mi población. Si he estudiado a una persona, solo para esa persona. Si he estudiado a 10 personas en un estudio descriptivo, solo para esa población, no para las demás personas. Una validez externa significa que la relación entre variables es independiente del lugar y el tiempo. Se puede extender las conclusiones de nuestra población hacia otras poblaciones. Esa es la diferencia. Los estudios descriptivos no tienen y no buscan validez externa, solo tienen validez interna. Por lo general, por eso decía, una monografía puede ser descriptivo o exploratorio, dependiendo del nivel. Existen también monografías relacionales hoy en día, o sea, dependiendo del nivel. Descriptivo solo tiene validez interna. La conclusión a la que voy a llegar es válida solo para mi población con la que yo he trabajado y no puedo utilizarla en otras poblaciones. Esa es una diferencia fundamental. Describimos fenómenos sociales, clínicos en circunstancia temporal o geográfica determinada. Su finalidad es describir o estimar parámetros. Se describen frecuencias. ¿Cuántas personas están sanas? ¿Cuántas están enfermas? Promedios. Se estiman parámetros con intervalos de confianza. Se realizan tablas de distribución de frecuencias. No necesariamente hablo de población y muestra. Los estudios descriptivos solo tienen validez interna, porque las conclusiones son válidas en nuestra población y no a otras poblaciones. ¿Cuántos aprobarán? ¿Cuántos reprobarán? ¿Cuántas personas están con coronavirus? ¿Cuántas no están? ¿Cuántas personas de la empresa están desmotivadas y cuántas no? ¿Nos damos cuenta? Y solo sirve en nuestra población. No sé si tienen alguna consulta. Para poder aclarar un poquito más, aquí hay un concepto. Un estudio descriptivo se usa cuando se tiene como objetivo describir situaciones o eventos que han sido investigados previamente. En este tipo de estudio ya existe una selección de variables, a diferencia de los exploratorios, las cuales se miden de manera aislada e independiente. Es decir, medimos variable por variable. Por eso se dice es univariable. Una variable. Analizamos una variable, otra variable por separado, otra variable por separado, las cuales se miden de manera aislada, independiente, y de esta misma manera se presentan sus resultados, de manera independiente. En una monografía por lo general hacen eso, ¿no? Los estudios descriptivos se centran en descripciones de eventos y situaciones. Se busca identificar problemas o justificar condiciones actuales. A partir de los resultados de los estudios descriptivos, existen elementos para poder hacer comparaciones o evaluaciones descriptivas. Algo muy importante, no se busca encontrar relaciones, probar hipótesis o hacer predicciones. No buscamos relaciones entre variables, no. Analizamos cada variable de manera individual. Yo no digo, la estatura depende de la estatura de los padres, o la edad, el nivel de inteligencia depende de... No, no, no. Analizo variable por variable, de manera individual, descriptivo, a uso de la estadística. ¿Alguna consulta que tengan, colegas? Sí, ya que han tocado el término de la monografía, quizás que nos dé alguna apreciación del tiempo en el cual se tiene que desarrollar una monografía, dado que en estos últimos tiempos parece que a partir de lo queremos hacer varias cosas al mismo tiempo, donde inclusive hay monografías, sacan convocatorias en el cual se demuestra hipótesis, se generan datos empíricos. Yo creo no da el tiempo, desde mi punto de vista. Bueno, todos tenemos también derecho a la equivocación, pero tiene que ser científicamente contestado, comprobado, ¿no?
yo tengo ese cuestionamiento de que piden trabajos monográficos, pero con una profundidad, inclusive que va más allá de una tesis descriptiva, ¿sí? Por un lado. El otro, algo exploratorio. Usted dice que puede ser de una persona, evidentemente se puede tratar de hacer un trabajo exploratorio, más que todo, mediante la observación, ¿verdad? Describirlo a grandes rasgos. Pero en el caso, por ejemplo, de los arqueólogos, cuando salen y se aventuran a hacer trabajos de exploración, ahí no tienen determinado, no tienen cuantificado la unidad de análisis que puede tomar diferentes dimensiones, ¿no? Gracias. Muchas gracias por la contribución. Entonces, miren la diferencia. Exploratorio, no existen muchos trabajos, por lo general no existen, es algo novedoso, algo nuevo. No se utiliza la estadística, es cualitativo. Un pasito más adelante tenemos descriptivo, utilizamos estadística, por lo general estadística descriptiva, y se analiza variable por variable. No se muestra relación, causalidad, no se hace nada de eso. No realizamos evaluaciones de relación. Simplemente describimos una variable, otra variable, otra variable, de manera separada. Vemos porcentajes. Por ejemplo, ¿cuántos son varones del diplomado? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuál es la edad promedio? Miren, por separado. Y no relación. No hago correlaciones. Veamos, vamos a avanzar un pasito más adelante. Relacional. Relacional, también denominado bivariado. Vamos a ver por qué bivariado. Una de las características fundamentales. No son estudios de causa-efecto. Tenemos que aclarar eso. En el relacional no hay causa-efecto. Aquí podemos encontrar los estudios de asociación, sin relación de dependencia y las correlaciones espurias. Entonces, a veces dicen, su correlación es espuria, por tanto, corresponde al relacional. No existe causa-efecto. ¿Qué significa correlación espuria? Existe relación, sin embargo, no existe una relación causal. Les doy un ejemplo de una correlación espuria. No podemos afirmar que el conocimiento político de un niño depende de su estatura. ¿O se puede? Si yo regresiono, por ejemplo, una columna, tengo la estatura de los niños, y al lado el nivel de conocimiento político. Me va a salir un R cuadrado sobre 0,8, o sea, está bien, el modelo es significativo. Sin embargo, existe, a ver, analicemos. ¿Puedo afirmar que el conocimiento político de un niño depende de su estatura? ¿Estará bien esa afirmación? Ahí más que hacer una relación de variables, ahí pues impera la lógica, ¿no? Así es. La lógica. Evidentemente, a veces queremos regresionar todo, ver el coeficiente de determinación, línea de tendencia, gráficos de dispersión. Sí sale un R cuadrado, pero no es nada lógico. ¿Cómo puedo decir que el conocimiento político de un niño depende de la estatura? A mayor estatura, este niño va a saber más. Sí sale matemáticamente, sin embargo, lógicamente no es correcto. Esa es una correlación espuria. Por lo tanto, como no existe ese efecto de causalidad, pertenece al nivel relacional. No hay causa-efecto, no hay un orden. ¿Nos damos cuenta? ¿Cómo sería la relación causal? Una relación causal no espuria es cuando existe una relación y además está dada la relación causa-efecto. Se puede afirmar que el conocimiento político de un niño depende de su edad. Ya es diferente, no la estatura del niño, sino de la edad. A mayor edad, las personas tienen mayor conocimiento del entorno, mayor conocimiento político. Entonces, esa ya no es una correlación espuria. Lo que lo diferencia, atiendan, esto es fundamental, miren,
¿Qué es lo que diferencia a los niveles relacional, descriptivo, exploratorio de todo lo demás? El nivel relacional, descriptivo, exploratorio tiene hipótesis empíricas. Empíricas. El explicativo, predictivo y aplicativo tiene hipótesis racionales. ¿Qué es una hipótesis empírica? ¿Qué es una hipótesis racional? La hipótesis empírica nace de la experiencia del investigador, de su contacto con la naturaleza. La hipótesis es empírica cuando parte de la observación del investigador. ¿De acuerdo? A diferencia de ello, ¿cuándo una hipótesis es racional? Cuando nace del conocimiento previo. Existe mínimamente una relación de causalidad, causa-efecto. Existe una teoría que sustente lo que quiero demostrar. Ejemplo, la ley de la demanda no cumple en el 100% de los casos. Esa es una hipótesis racional, porque hay una teoría de por medio. Existe evidencia empírica, teoría que sustente mi hipótesis. Porque la teoría dice que la ley de la demanda es una relación inversa entre precio y cantidad. Y yo puedo decir que no se cumple al 100%. Que existen bienes en los que si aumenta el precio, las personas quieren comprar más. No sé si alguien me puede dar un ejemplo de ese tipo de bienes. Los bienes pues superiores, bienes de lujo, aquellos que quieren diferenciarse, distinguirse, cuanto más caro, ellos compran, ¿verdad? Y tenemos nuestras grandes estrellas, Messi, Chayanne se vino con un buen avión acá, ¿verdad? Eso ya, claro, sale de la teoría normal, o sea, no normal, sino de la teoría muy, muy general. Son cuestiones específicas. Va a depender del grado de elasticidad también que se mida, como en los medicamentos. Te ha puesto la vez pasada un ejemplo, ¿verdad?, de bienes que sube el precio, pero no baja en la misma relación a la cantidad. Entonces ahí está el grado de elasticidad y eso es una cuestión muy personal, ¿verdad?, de cómo reacciona cada consumidor. O sea, la teoría es tan amplia que da para tantas interpretaciones y a la vez tiene sus casos específicos. Muchas gracias. Según la teoría, si el precio aumenta, la cantidad disminuye. Relación inversa entre precio y cantidad. Esa es la ley de la demanda. Miren, es una ley. Y mi hipótesis puede ser que no se cumple al 100%. Es decir, que existen productos donde el precio aumenta y la cantidad también aumenta. Sube el precio y las personas quieren seguir comprando. Y muy buenos ejemplos, estimado colega Johnny. Ya les decía, los medicamentos, la salud especializada. Cuando se trata de la salud, no vemos el precio. A pesar de que el médico especialista cobre un precio muy elevado, nosotros estamos dispuestos a pagar con tal de salvarle la vida a nuestra familia. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. Miren, los niveles exploratorio, descriptivo, relacional tienen hipótesis empíricas y los demás niveles superiores tienen hipótesis racionales. Existe una teoría que fundamenta, existe una evidencia teórica que sustenta lo que yo quiero demostrar. Las hipótesis relacionales son afirmaciones respecto a la relación entre dos o más variables, sin fundamento. Miren, las relacionales. ¿Por qué sin fundamento? Porque nacen de la observación y experiencia. Siempre deben estar sujetas a comprobación empírica. En la hipótesis relacional no es importante el orden de las variables. Es decir, no hay una variable que causa la otra. Les doy un ejemplo de una hipótesis relacional. A mayor autoestima, menor temor a mayor autoestima,
menor temor de logro. La hipótesis indica que cuando aumenta una, disminuye la otra, o viceversa. Pero no nos dice cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Se dan cuenta? Por tanto, es relacional. Bivariado. Se toma en cuenta dos variables. Si tenemos más variables en nuestro trabajo de investigación, analizo de 2 en 2. De 2 en 2. Entonces, para profundizar, el alcance relacional no son estudios de causa-efecto. La estadística solo demuestra dependencia entre variables. La relación es bivariable, permite hacer asociaciones. En este caso, para demostrar este tipo de hipótesis, lo preguntaba el colega el colega Walter Lobo, se aplican este tipo el chi cuadrado, medidas de asociación, la correlación de Pearson, es estadística descriptiva, ¿no? Un ejemplo podría ser también, ¿cuáles son los factores de riesgo para el coronavirus? ¿Quiénes son las personas que tienen más propensas a ser afectadas por el coronavirus? ¿No? Un estudio relacional se usa para saber el grado de relación entre dos variables. Se conoce cómo se comporta una variable a través del comportamiento de otra. Si una aumenta, la otra sube. Si una sube, la otra baja, o la relación directa. Pero no existe una relación de causalidad. No existe un orden de variable a variable. Los estudios relacionales permiten la medición de dos o más variables. Si hay más variables, de 2 en 2. Por eso es bivariado. Explican relaciones y también se pueden probar hipótesis. Muestran poco nivel de control de la variable independiente. Por lo general no controlamos la variable independiente. ¿Sí? La observamos, la tomamos de fuentes primarias o secundarias. Existe la posibilidad de encontrar modelos correlacionales poco válidos. Algo fundamental, no muestran o prueban la relación causa-efecto. El orden de las variables no nos interesa en un estudio relacional. ¿Alguna pregunta que tengan para pasar al siguiente nivel? Sí, licenciado, en esto de lo relacional, que usted viene expresando, no, el término correcto no es acaso correlacional, porque al no ser causa-efecto, se puede medir de un punto a otro. O sea, yo mido de A a B, pero cuando yo mido de B a A, tiene que darme el mismo resultado. O sea, no estoy buscando una relación. Por eso tiene que ser el término co, había que interpretar, ¿verdad? El término co. Estimado Entonces, Johnny, muchas gracias por la consulta y sugerencia. Evidentemente, algunos autores utilizan el término correlacional. Sin embargo, el término correlacional está dentro de lo relacional. Está dentro de lo relacional. Entonces, sería achicarlo muy poco. Lo relacional es más amplio que el correlacional. ¿De acuerdo? Dentro de lo relacional podemos utilizar las pruebas estadísticas de chi cuadrado, como le dije, la correlación de Pearson, que está dentro de lo relacional. Y medidas de asociación. Esa es la diferencia. Gracias. Explicativo. Un pasito más adelante. Una gradita más. Miren, la característica fundamental de lo explicativo es la causalidad. Causa-efecto. Existe un orden de las variables. Su finalidad es explicar el comportamiento de una variable en función de otra u otras. Aquí se plantea una relación de causa-efecto y tiene que cumplir otros criterios de causalidad. Por ejemplo, existen los criterios de causalidad de Bradford-Hilt. Requiere de control tanto metodológico como estadístico. Estos son los criterios de Brandon-Hilt. Miren, Agustín Brandon-Hilt, la causa de la enfermedad puede ser inmediata y directa, o remota o indirecta, subyacente a la asociación observada. Los criterios son 9: intensidad, consistencia, especificidad, secuencia temporal, gradiente, verosimilitud, coherencia, experimento y analogía. Estoy seguro que van a ver esto con el licenciado de métodos cuantitativos, ¿no? En estadística. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo de esto muy sencillo. La fuerza de asociación depende de la frecuencia relativa de otras causas. Un ejemplo de investigación,
Relación entre el consumo de tabaco y el cáncer. Las personas que consumen mayor cantidad de tabaco tienen mayor probabilidad de tener cáncer. Causa, efecto. No puedo decir primero tengo cáncer y después consumo tabaco o voy a tener tabaco, ¿no? Primero es el consumo de tabaco y en función de ello puedo tener mayor probabilidad de tener cáncer, diferentes tipos de cáncer, ¿no? Cáncer en el pulmón. Algo importante, miren, algo que diferencia lo explicativo con la parte inferior y la parte superior es la información. Cuando se habla de la mitad de lo explicativo hacia abajo, la información es estática. ¿Qué significa información estática? El contenido de la información no está manipulado. Sin intervención, es observacional. Y de lo explicativo hacia arriba, la información es dinámica. Es decir, el contenido de los datos puede ser manipulado por el investigador con intervención. Algo fundamental. Vamos a hablar en el siguiente tema, diseños de investigación. Los diseños son experimental o no experimental. Listo. Los experimentales mínimamente son explicativos. En el 99%, si una investigación es experimental, tiene que ser explicativo, por la relación causa-efecto. Jamás puede haber un experimento, una investigación de diseño experimental relacional, descriptivo o exploratorio. No, la investigación con diseño experimental mínimamente es explicativo. Puede ser predictivo, aplicativo. En el 99% es explicativo. Si ustedes ven una tesis, colegas, que dice diseño de investigación experimental, nivel de investigación descriptivo, aplácenlo. Así yo digo, aplácenlo. No sabe dónde está parado el estudiante. Mínimamente, para un trabajo de investigación que sea experimental, tiene que ser explicativo. Veamos. El nivel de investigación explicativo explica el comportamiento de una variable en función de otras variables, por ser estudios de causa-efecto. Es decir, requieren el control y debe cumplir otros criterios de causalidad. El control estadístico es multivariado a fin de descartar asociaciones aleatorias, causales o espurias. Las espurias están en lo relacional, entre variable independiente y dependiente. Es decir, en el explicativo ya se habla de variable dependiente e independiente. Podemos hablar de las causas del coronavirus, las causas de la diabetes. Voy a profundizar un poquito más. A ver, las hipótesis causales establecen relación causa-efecto. ¿Y cómo se dan? Para poder establecer la causalidad, antes debe haberse demostrado que hay relación, es decir, relacional. Y para que sea relacional, primero tiene que ser descriptivo y antes exploratorio. Además, la causa debe ocurrir antes que el efecto. Los cambios en la causa deben provocar cambios en el efecto. A las supuestas causas se les conoce como variables independientes y a los efectos como variables dependientes. Por ejemplo, les doy un ejemplito de este tipo de hipótesis. La cohesión, variable independiente 1, y la centralidad, variable independiente 2, en un grupo sometido a una dinámica y el tipo de liderazgo, variable independiente 3, que ejerza dentro de un grupo determinan la efectividad de este para alcanzar sus metas primarias. Variable dependiente. Miren, existe relación de causalidad. Causa-efecto. Los estudios explicativos se usan para explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones implica la exploración, descripción y relación de lo investigado. En los estudios explicativos se explica, comprende e interpreta el por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones y responde a la pregunta de por qué están correlacionadas dos o más variables independientes. ¿Hay una explicación? Causa-efecto. Existe un orden entre variables. Estimados colegas, tienen la palabra si tienen alguna consulta sobre este tipo de
sobre este nivel de investigación. Colega, una consulta. Sí. Cuando estamos hablando de un tema de tesis, resulta que puede haber dos tipos de efecto y dos tipos de causalidad, digamos. A ver, en un tema, si no me equivoco, a ver, ¿por qué ocurre la inflación en un país, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso puede haber quizás hasta tres, digamos, ¿no? Efectos que podemos separar, pero sin embargo el trabajo sería muy amplio también, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tiene eso? Muchas gracias. Evidentemente, parte de la hipótesis es delimitar el trabajo de investigación. Si nosotros tomamos en cuenta la inflación como efecto variable dependiente y las causas como variables independientes, existen varias causas. Gran cantidad de dinero en la economía, ¿no? El nivel o el ciclo económico en el que se encuentra la economía en ese momento. Existen varias. Entonces yo tendría que delimitar y decir una hipótesis que la gran cantidad de dinero en la economía genera la inflación durante este periodo o en tal ciudad, dependiendo si quiero hacerlo longitudinal o transversal. Entonces tenemos que explicar. Lo fundamental. La corrupción, el narcotráfico, eso puede ocasionar la inflación. También podemos También decir. por el lavado de dinero. Esa es una particularidad de nuestro país. ¿Por qué nuestro país no? Una de mis hipótesis, ¿por qué en nuestro país no progresa la industria nacional como en otros países? Varios factores, entre ellos el contrabando. El contrabando. El narcotráfico genera inflación. Las personas prefieren comprar productos extranjeros a nacionales. Entonces, miren, se puede hacer trabajos interesantes. Muchas gracias por el ejemplo. Un nivel más adelante. Según muchos autores, son estos los 4 niveles. Nosotros vamos a avanzar un poquito más. El nivel predictivo. No me quedo en explicar la relación causa-efecto, sino que voy a tratar de predecir el futuro. Se encarga de la estimación probabilística de eventos generales adversos. ¿Cómo pueden ser las complicaciones de la enfermedad y la mortalidad? La línea de investigación debe haber pasado previamente por otros niveles. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué va a suceder a futuro? Se encarga de la estimación de eventos generalmente adversos, de ocurrencia como la enfermedad en función del tiempo, como el tiempo de vida de las personas. Se aplican técnicas específicas. La validación de una prueba diagnóstica, por ejemplo, el alfa de Cronbach, el índice de Kappa, ANOVA, análisis de la varianza, el análisis de la covarianza, las curvas de Zoc, ¿no? Les voy a mostrar un trabajito que he realizado sobre esto. Finalmente, la cúspide, miren, es el nivel aplicativo. Plantea resolver el problema o intervenir en la historia natural de la enfermedad, el problema de investigación. Enmarca a la innovación técnica, artesanal e industrial como la científica. Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención en cuanto al proceso, resultados de impacto. Para ello debemos identificar indicadores apropiados. Por ejemplo, el tratamiento de una enfermedad. Nosotros tendríamos, para que sea aplicativo, ya hemos hablado de esto, se dan cuenta en el anterior tema, para que sea aplicativo, nosotros tendríamos que implementar nuestra propuesta en la empresa. Es complicado, es complicadísimo, ¿no? Entonces, no es aplicativo si no hemos implementado nuestra propuesta. Tenemos algunas medidas, un modelo de simulación, escenario pesimista, escenario optimista. Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención como medidas de impacto sobre los principales indicadores de salud, tasas de cobertura, rendimiento, entre otros. Algo que diferencia el aplicativo de todo lo demás es que el exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo es investigación pura, teórica o básica. Y simplemente en la cúspide tenemos la investigación aplicada, porque trata de mejorar, cambiar el comportamiento de los agentes económicos.
¿Alguna consulta que tengan, estimados colegas? Un poco quiero que contradecirle. Resulta que si bien la investigación es definitivamente rigor científico, ¿por qué tiene miedo en ponerlo en práctica? Eso sí o sí tiene que funcionar. Tanto así, digamos, al tribunal, digamos, que está dando, digamos, o sea, al postulante, tendría que ser ellos mínimamente, o sea, ¿por qué en ese caso la investigación sería falsa? Pues por eso no puedes implementarla, ¿no? Aplicarla. Eso yo creo que sí. Ahora, por ejemplo, en un tema predictivo y prospectivo, ¿hay alguna diferencia en metodología? O podríamos, digamos, ese es el problema, digamos, en la empresa. En este momento la empresa está de mal en peor, listo, ahí está la cosa. Ahora me demuestra por qué son las causas. Además, de estas causas, necesito yo como empresario, como inversionista, mi amigo, usted es administrador de empresas, quiero que usted me solucione, es como un médico. Usted tiene que curar a este enfermo y el administrador tiene que curar a la empresa que está, por qué está mal y cuál. Entonces, por ahí va con un tema de estrategia, cuadro mando integral, un conjunto de cosas pero eso es en un tema prospectivo o predictivo, no sé, o sea, es un proyecto, digamos, todavía, ¿no? Su implementación. Del hecho al hecho, del hecho, hay mucho trecho, creo que dicen, ¿no? Pero va por ese tema, digamos, ¿no? Entonces, si la investigación es en un término de rigor científico, eso es una verdad. El investigador ha descubierto la verdad y no tiene por qué tener miedo de que no sea aplicado. Ahora que al tribunal le convenza en este momento que eso es así, claro, el tribunal también es experimentado, es una persona que le da, entonces le va a darle una nota. Pero imagínese si él está manejando con datos malos sus bases de datos, resulta que le va a hacer andar de nuca definitivamente, ¿no? Simplemente eso, colega. Muchas gracias. Evidentemente, miren, estos niveles de investigación están relacionados con la línea de investigación. El primer paso es exploratorio sobre mi línea de investigación, sobre mi tema. Por ejemplo, a mí en lo personal siempre me han gustado en cuanto a la empresa, costos y calidad. Es lo que me llama la atención a nivel empresarial, a nivel microeconómico, los costos de la empresa y la relación con la calidad que yo puedo generar. Por lo general pensamos que mayor calidad significa mayor costo, ¿no? Porque tenemos que invertir, mejorar y todo, pero no siempre es así. Las personas cuando van al mercado y ven productos, tienen 2 balones de básquet y les decimos, este tiene este precio, 32 bolivianos, y este cuesta 45 y este otro 60. ¿Qué pasa con el cliente? Prefiere el de 45 porque piensa que es de mejor calidad que el de 32 bolivianos. Sin embargo, el dueño de la tienda sabe que es el mismo balón, solo que de un color diferente y con las mismas características. ¿Nos damos cuenta? Siempre a mí me han gustado costos y calidad. En mi tesis de la maestría, el Master Business Administration, justamente he tomado en cuenta esas variables. He empezado por el exploratorio porque yo no sabía nada de esa empresa. He empezado a ver sus estados, su costeo, su estado de cuentas, la calidad, si tiene criterios de calidad, si tiene NORCA, descriptivo, he empezado a tomar algunas métricas estadísticas, cuántos varones trabajan, cuántas mujeres, cuáles son sus productos, cuál es el proceso de producción, cuál es el tiempo en cada etapa de producción. Relacional, he descrito las variables, una relacionada con la otra. Explicativo, causalidad, cuáles son los productos o los procesos que generan mayor costo. He tratado de predecir a futuro. Y como aplicativo he generado manuales de gestión de calidad que permitan minimizar los costos para la empresa. Entonces yo no lo he podido implementar, no podía obligar a la empresa que implemente, pero en mi conciencia, como muy bien lo he dicho, sabía que mis datos eran reales, que sí me he esforzado, que sí he tomado en cuenta todos los indicadores de la empresa, entonces ha quedado ahí. Pero yo se lo he dejado. Y mi tribunal me ha observado. Me dice, no es aplicativo porque usted no ha implementado. Para que sea aplicativo tiene que haber una medida, un indicador de que evidentemente se ha cumplido la meta y se ha solucionado el problema. Yo le dije, evidentemente. Sin embargo, la empresa por lo pronto no tiene planificado obtener el sello, lo va a hacer en 3 meses. Y yo no puedo esperar a mi defensa. Lo vamos a solucionar. Un estudio de simulación. Lo peor que nos puede pasar, lo mejor que nos puede pasar, con un nivel prospectivo y ya está. Entonces, se puede solucionar. Se puede solucionar. Para poder profundizar un poquito más, miren,
Vamos a ver el resumen y Sí, objetivo. licenciado, si me permite. Estimada Herly, tienes la palabra. Sí, justamente con este tema, licenciado, yo cuando hice una monografía de mi empresa para corregir, digamos, ¿no? Todos los errores que había visto, propuse, ¿no? Bueno, más un estudio descriptivo, digamos, de cómo se hacía el proceso, el manejo, ¿no? En mi empresa, y yo propuse, ¿no? Y los docentes me exigían que haga una muestra. Y yo, pero ¿cómo puedo hacer una muestra si estoy hablando de mi empresa? O sea, yo no conozco otras empresas, o sea, yo no estoy hablando de otras, estoy hablando de mi empresa. Fue muy, como usted dice, muy difícil convencer al docente para que, digamos, pueda seguir adelante el trabajo. Y hasta que al final realmente bajé las manos, ¿no? Y tuve que hacer lo que ellos decían. Y ahora con este curso realmente he aclarado mis dudas, que no hay que darse por vencido y hay que buscar profundizar, digamos, ¿no? Y es por eso más que todo que yo me animé a actualizar mis conocimientos en investigación. Y también lo que veo, ¿no? En el tema administrativo, que es realmente determinante mantenernos actualizados, porque cuando uno ya está en un nivel más avanzado, digamos, ya tiene resultados exitosos en las empresas, que es lo que queremos, ¿no? Como administradores. Entonces veo que realmente vale nomás el esfuerzo y que realmente hay que aplicar, porque si nosotros tenemos la oportunidad de tomar decisiones, sí se pueden hacer estos cambios, sí se pueden hacer estas transformaciones. Y realmente cuando vamos con nuestros tribunales, vamos a enfrentarnos, realmente son teóricos, nunca lo han aplicado, y ahí es donde nos ponen las trabas, ¿no? Sí, así. Realmente veo que hay que aprender a sustentar con estas nuevas visiones, ¿no? Que usted nos está enfocando. Y también quisiera pedirle, por favor, no sé, dotarnos de su bibliografía para que realmente podamos unirnos de mayor herramienta, si fuera tan gentil, licenciado, porque realmente me está fascinando este diploma. Muchas gracias, licenciado, nada más. Estimada Herly, muchas gracias por tus palabras. Evidentemente, voy a empezar por el final. Sobre la bibliografía, yo les voy a proporcionar los libros. Algunos son en inglés, otros en castellano, muy importantes, y lo voy a subir a la plataforma Moodle el día sábado ya está, simplemente me falta habilitar. Lo voy a hacer la siguiente semana. No les he dado hasta ahora porque cada uno tiene que construir sus conceptos y sus definiciones para poder defender sus principios. Como les dije, nadie es dueño de la verdad, ¿no? Asimismo, también tengo un pequeño libro de metodología de la investigación, que es principalmente para elaborar el perfil y la monografía, lo nivel básico, y otro libro para hacer trabajos de tesis doctoral. Aquí están, los tengo, ¿no? Este y el otro. Voy a tratar de hacer llegar a la biblioteca de la carrera de Administración de Empresas para que todos lo puedan leer, ¿sí? En lo personal nunca me ha gustado venderlos directamente. Entonces yo voy a hacer llegar a la carrera de Administración de Empresas, me comprometo a ello, unos mínimamente 5 ejemplares de cada uno, y van a estar en la biblioteca para que cuando tengan tiempito lo puedan leer. Algo más. Justamente, miren, esto de los niveles es importante. ¿Por qué creen que cuando alguien gana un premio Nobel, por lo general estos premios Nobel son los resultados de la tesis doctoral? Uno elabora su tesis doctoral, después de ello defiende, es doctor, se titula y no le dan el premio al año siguiente. Le dan su premio después de 10, 11, 12 o incluso un poco más. Porque se demuestra la aplicación de esos conocimientos en los hechos. Se demuestra que evidentemente lo que sí hemos demostrado en la hipótesis, nuestra predicción, nuestra explicación, la relación, la descripción, la exploración, se aplica en la realidad, y lo que sí hemos propuesto evidentemente funciona. Por eso es que es después de algunos años. Miren, resumen y objetivos de investigación. De manera muy rápida, ayúdenme por favor. Sabemos que los niveles de investigación son exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo, aplicativo. Les voy a mostrar 3 trabajitos que yo he realizado. El primero, este trabajo lo he hecho el 23 de marzo de 2020, se ha publicado en el periódico La Patria y también en el periódico La Razón, el mismo día, 23 de marzo de 2020. Coronavirus, ¿qué es? ¿Cómo se mide?
El objetivo, por ejemplo, es reducir el nivel de especulación porque había noticias en WhatsApp, en Facebook, que nos decían de todo tipo de información. Por ejemplo, una información decía, que decía lo siguiente en las redes sociales. El virus COVID-19 no sobrevive en temperaturas mayores a los 26 grados. ¿Se acuerdan de esa noticia? Y todos los orureños hemos estado felices, los potosinos, parte de los paseños, porque aquí no hay tanta temperatura y tenemos posibilidades de salvarnos, decíamos. Sin embargo, era algo falso. La mayor cantidad de las personas que han fallecido han sido en Beni, Oruro, o sea, no depende de estas condiciones. Yo les pregunto, este trabajo de investigación, con el título nomás, ¿qué es, cómo se mide? ¿Es exploratorio, descriptivo, correlacional, relacional, causal? ¿Qué tipo de investigación sería? Lo que creen. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? Tendríamos que leer el trabajo, ¿no? Pero, ¿qué tipo de investigación creen que es? ¿Qué nivel de investigación? Tendría que ser exploratorio, ¿no? Porque era un tema nuevo, algo que no conocíamos, y por eso tendría que ser necesariamente exploratorio. Muchas gracias. Evidentemente, es un trabajo exploratorio. La fecha también es fundamental. Alguien más creo que quería hacer uso de la palabra. Tienen la palabra, colegas. Vico Solís también dice exploratorio. Sí. Lo mismo yo también quería decirle. Muchas gracias, Tim. Miren, no hay donde perderse, es un trabajo exploratorio, porque ha sido algo novedoso a nivel mundial, Gonzaga también dice exploratorio. Evidentemente es exploratorio. Y el título que yo le he dado es Coronavirus, que es cómo se mide, para desmentir algunos mitos y rumores. Ustedes en internet colocan mi nombre, Flores Wilson Galo, coronavirus, qué es y cómo se mide, van a poder leer el artículo completo, que es una nota de opinión que se ha publicado en el periódico. 23 de marzo, ¿no? Ahí está toda la nota completa. Otro trabajo, miren, esto lo he escrito el 13 de abril, aproximadamente después de un mes. Éxito versus ineficacia. Oruro y su silencio epidemiológico. Lo que decía este trabajo de investigación era lo siguiente. El ardid, es decir, la estrategia favorita, el juego favorito de cualquier político o gobierno es pretender mostrar que lo que es ineficacia se ha visto como éxito. A la fecha, el Ministerio de Salud reportó 13 casos positivos de COVID-19 en el departamento de Oruro. 26 fueron descartados mediante un examen de laboratorio y algunos casos son sospechosos. Se encuentra bajo un estudio, utilizando medidas de observación de ineficiencia y todo lo demás. ¿Qué más se decía? Que durante 29 días Oruro no ha registrado ni un solo caso. Se hablaba de varones, mujeres y todo lo demás. ¿Qué nivel de investigación es este? ¿Sigue siendo exploratorio? Ayúdenme, por favor, colegas. Descriptivo, porque ya ha ido uniéndose de datos y ha empezado a describir lo que ya estaba sucediendo. Muchas gracias, estimada Herly. Evidentemente, este trabajo es descriptivo, porque ya hay datos. Y en mi conclusión, o en la parte central del trabajo, yo digo lo siguiente. Miren, Oruro no ha reportado casos no porque era un éxito, incluso salía a nivel nacional la propaganda, el modelo de Oruro, el alcalde se ha hecho famoso, el gobernador. No ha sido por eso, yo lo he publicado, no me ha dado miedo. Y ya está, léanlo por favor, les invito. Yo dije que era una ineficacia del gobierno el hecho de que no había casos. ¿Por qué? Porque el 66% del silencio epidemiológico se debe a que no se han reportado casos en los últimos 29 días, fundamentalmente a que no se han realizado análisis de laboratorio. Fíjense, en 29 días, ¿cuántos análisis de laboratorio se han hecho? Les muestro con datos reales. En Santa Cruz, La Paz y Cochabamba se han realizado 802 análisis en Santa Cruz. En La Paz, 614. En Cochabamba, 519. En Oruro, durante 29 días, tan solo se han hecho 35 análisis de laboratorio. Nada más. En 29 días. En promedio, un análisis por día. Por tanto, no era un éxito de Oruro, sino que éramos totalmente ineficaces, ¿no? Con las medidas, porque no había análisis de laboratorio. Entonces, todo el análisis es descriptivo. Un pasito más adelante. Luego, para ganar tiempo, ahí está todo el artículo. Me han llamado de la gobernación, se han quejado, pero yo dije la verdad.
Y este es un trabajo que lo he publicado el 10 de julio de 2020. ¿Qué dice? Aplicación de la metodología de series de Fibonacci para estimar el número de decesos por COVID-19 caso Oruro. ¿Qué tipo de investigación? ¿Qué nivel de investigación es? Perdón, no es tipo, es nivel de investigación. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? ¿En qué nivel de investigación se encuentra este trabajo? Los resultados obtenidos señalan que la cantidad máxima de contagios por COVID-19 en Oruro bajo contexto adverso y pesimista podrían alcanzar a los 5.603 casos, de los cuales se reportarán tan solo 2.584 mediante sedes y los demás no serán reportados. Asimismo, bajo un contexto extremo, se estima que el número mínimo de fallecidos por COVID para finales de agosto es de 233 personas. También mencionó que desde la segunda semana de septiembre el nivel de contagios va a disminuir en una tasa de 1,5%. ¿No? Ahí está todo el trabajo. Ayúdenme, por favor, ¿de qué nivel de investigaciones? ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor, colegas? Lo que yo veo, Lick, es que usted ha utilizado algún modelo, ¿no? Predictivo. Entonces tendría que ser de un tipo predictivo, pero no aplicativo, porque en realidad solamente ha propuesto y no lo han, me imagino que la gobernación o la alcaldía de ahí no lo ha utilizado, ¿no? Entonces por eso tienen los parámetros. Muchas gracias, estimado Osvaldo. Miren, justamente se dice eso. Se estimó un algoritmo predictivo para estimar el número de decesos por COVID-19, según la metodología fundamentada en la contribución de Leonardo Fibonacci y la contribución de Gompers 1985, el mismo que explicaba el ciclo biológico de los seres vivos, nacimiento, crecimiento, reproducción y extinción. La biología de la población está explicada y todo lo demás. Evidentemente es del nivel predictivo, no aplicativo. ¿Por qué? Porque no he solucionado el problema. ¿Se dan cuenta? No hemos solucionado, hasta ahora no se ha solucionado. Simplemente he tratado de predecir cuántas personas se van a contagiar, cuándo va a ser el pico más alto. Yo dije que el pico va a terminar la segunda semana de septiembre y creo que he coincidido con un 99% de confianza. Asimismo, se había mencionado la cantidad de decesos. Revisen, en el periódico está, se ha publicado el 10 de julio, vean la fecha de hoy, ha coincidido con un margen de error del 5%, ¿no? Predictivo. Entonces, para avanzar un poquito más. Exploratorio. Para resumir, por ejemplo, es cualitativo. Cuando un trabajo es exploratorio, esto no es una regla, simplemente trato de ayudar. Cuando un trabajo es exploratorio, los objetivos de investigación son identificar, interpretar, definir, determinar. Cuando es exploratorio. Cuando el trabajo tiene un nivel descriptivo, entonces los objetivos por lo general es describir, verificar. Cuando el trabajo es relacional, los objetivos de investigación son relacionar, asociar, correlacionar. ¿Se dan cuenta? Relacionar, asociar, correlacionar. O sea, no existe un orden. Simplemente si uno aumenta, el otro disminuye, pero no se sabe cuál es primero, cuál segundo. No hay causa-efecto. Cuando es explicativo, los objetivos o las palabras que se utilizan son evidenciar, demostrar, probar. Cuando es predictivo, los objetivos son predecir, pronosticar, prever. Cuando es aplicativo, por lo general los objetivos son supervisar, controlar, calibrar. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué vamos a supervisar? Lo que ya hemos implementado. ¿Qué vamos a controlar? Si evidentemente nuestra propuesta ha funcionado o no ha funcionado. Calibrar, mejorar. Entonces, fíjense, algo importante de este primer módulo son los niveles de investigación. Deberíamos de saber de memoria, estimados colegas, cada uno de estos niveles. Y de aquí van a venir las hipótesis, la técnica, la herramienta a utilizar que lo van a profundizar con el docente de estadística.
Por cada nivel tiene su método, cada nivel tiene su técnica. Como les he mostrado ahora, un ejemplo de objetivos de investigación. No sé si existe alguna consulta, colegas. Tienen la palabra. Estimados colegas, no sé si tienen alguna consulta. Tienen la palabra. Colega, a ver, en todo caso, por ejemplo, en una tesis o en un trabajo de proyecto de grado que usted no ha mencionado, ha indicado que podía hacerlo con un proyecto de grado, si no me equivoco, al inicio del módulo, pero no sé, porque en este momento la carrera tiene proyecto de grado, trabajo dirigido, entonces si quisiera que un poquito me aclare con todo ese forma de graduar, digamos, en la carrera y relacionando un poco con todos estos métodos de más o menos para poder investigar, digamos, ¿no? Muchas gracias. A ver, para poder diferenciar. Por lo general, ¿qué sucede? Cuando uno hace un diplomado o hace un diplomado o tiene un técnico superior, lo que nos piden para obtener el título en Bolivia, primero voy a hablar de Bolivia y después a nivel internacional, es una monografía. La monografía, aclaro, puede tener cualquiera de los niveles. Puede ser exploratorio, descriptivo o relacional. Por lo general llega hasta descriptivo. Si alguien quiere avanzar un poquito más en la monografía y hacerlo relacional, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Mientras más avancemos en el conocimiento, mejor. Mejor. ¿De acuerdo? Monografía. Ahora, ¿qué pasa en la licenciatura? Mínimamente, desde mi humilde punto de vista, un trabajo dirigido tendría que ser relacional, un proyecto de grado. Mínimamente relacional. Es decir, no puede ser descriptivo, no puede ser exploratorio. Tendría que ser relacional. Proyecto de grado, trabajo dirigido. Puede ser explicativo, predictivo. Y una tesis, mínimamente tiene que ser explicativo, por la relación de causalidad y por la hipótesis, porque tenemos que tener hipótesis racionales que vienen del marco teórico. ¿De acuerdo? Entonces, un proyecto de grado, trabajo dirigido mínimamente relacional. Una tesis mínimamente explicativa. No sé si ha quedado claro, si alguien tiene alguna consulta más. Ahora vamos a hablar de diseños de investigación. ¿Dudas, preguntas? Sí, Lick, yo quisiera aprovechar un poco, ya que estamos en este tema. Estoy haciendo justamente una tesis y como que ya me confunden, ¿no? A ver, le doy el dato del título. Lo estamos planteando de la siguiente manera. Estudio de la implementación de la minería de datos para predecir la mora en un determinado banco. Entonces, le explico un poco qué estoy haciendo. Estoy utilizando la tecnología de minería de datos, que básicamente está basado en modelos matemáticos. Y mi intención es proponer, ¿no es cierto? Porque no se va a aplicar eso. Proponer y yo pueda predecir la mora de un nuevo cliente, ¿no? A futuro. Entonces, me han dicho que es un estudio descriptivo. No. Pero ahorita yo realmente digo, no es descriptivo. Yo insisto, en mi caso tendría que ser un estudio, un tipo predictivo, porque voy a predecir. Y obviamente no va a ser aplicativo porque va a quedar en una propuesta. Por eso lo estamos poniendo como estudio de implementación. O sea, ¿qué pasaría? ¿No? Entonces, no sé si estoy en lo correcto, porque también usted dijo hace rato que creo que era aplicativo hasta explicativo, o sea, y de ahí sí o sí tenía que aplicarse. Creo que ahí no sé si he entendido mal o estoy bien, Lick. Muchas gracias por la pregunta, estimado Osvaldo. Mira, sobre tu trabajo de investigación, estudio de la implementación de la mora, de la minería de datos para poder predecir la mora en los sistemas bancarios, principalmente. Me atrevo a decir que tu trabajo de investigación es predictivo. Primero es predictivo. Vamos a tomar en cuenta los datos y para que sea predictivo,
primero tiene que haber trabajos exploratorios, descriptivo, relacional, explicativo y predictivo. Si no existe nada, tú tendrías que hacer lo exploratorio, descriptivo, o sea, son pasos a seguir. Es una gradita, una gradita, una gradita. Y es predictivo. Incluso tu trabajo de investigación es muy interesante, podría llegar a ser aplicativo. ¿Por qué? Porque cuando se hace este tipo de trabajos de investigación, por lo general, ¿qué es lo que se propone al banco? Por así decirlo, al Banco Sol. ¿Qué se propone? Es un pequeño sistemita con variables que nos ha arrojado el modelo predictivo, algunas variables importantes, por ejemplo, el género. ¿Influye el género o no en la mora? Otra, la edad, el nivel de ingresos, ¿tiene automóvil, no tiene automóvil? ¿Dónde trabaja? ¿Empresa pública, privada? Nivel de ingresos, o sea, colocamos todas las variables y el modelito automáticamente nos dice, ¿le damos el crédito? ¿No le damos el crédito? ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona entre en mora o no entre en mora? El hacer ese modelito ya nos acerca a lo aplicativo. ¿Nos damos cuenta? Es importante tu trabajo de investigación. Justamente hace 1 año y medio he dictado un diplomado en microfinanzas y gestión del riesgo. Y entre todos hemos realizado un trabajo para poder realizar sobre la mora, minimizar el riesgo de mora en las instituciones financieras. Entonces, esto de los niveles es importantísimo. Fundamental en investigación científica, porque de estos niveles se va a definir si el trabajo tiene unas variables, otras variables, la técnica a utilizar, es decir, lo tienen que relacionar esto con estadística, con métodos cuantitativos nivel por nivel. ¿Qué herramienta utilizar? ¿Qué tipo de datos? Y todo lo demás. Sobre este tema, colegas, por favor, como práctica, resumo o elaboro un mapa conceptual sobre el tema 7, investigo o planteo un ejemplo para los diferentes tipos de investigación. Una investigación retrospectiva, prospectiva, transversal, longitudinal, pura o aplicada. Selecciono mi línea de investigación y en función de ello planteo títulos para cada nivel de investigación. Exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo, aplicativo. ¿No? Un pequeño ejemplito, un título de cada nivel.